STEM, también en nuestro nuevo afiliado de Quality One. Entonces, si eres tan amable de decirnos tu nombre, tu quality y en qué zona principalmente. Ok, antes que nada me disculpan, agarró la partida de Cuarto Ramón, yo soy de los que no doy bebidas. Entonces, es que te vas a tardar más de 2 horas, pues las 2 horas, entonces, bueno, por eso fue que pero como soy Juan Manuel Escobedo, mi franquicia se llama Quality One y voy a estar desde el DF y también parte del Estado de México. Y encantado de estar aquí, además, me da mucho gusto. Bienvenido. Bueno, hay otra serie de normas que aplican en el caso del uso del suelo en la Ciudad de México. No las voy a explicar todas porque si no voy a acabar de enredarlos más. ¿Sí? Pero es tan compleja esta ciudad que entonces tiene muchos otros pequeños detalles con los cuales hay que lidiar. La gran ventaja es que como nosotros ya podemos entrar a un sitio específico que se llama Ciudad de México y checar el uso de los suelos, ahí ya nos va a dar en resumidas cuentas todo, ¿no? Entonces, yo se los comento pues, para que sepan que existe, cuando yo doy este curso es un curso de 5 horas, porque entonces sí nos entramos mucho más al detalle. Pero bueno, quien no esté dedicado realmente a esto, muy a fondo a desarrolladores, pues nada más lo necesita un poquito saber, más bien como cultura general. Estas normas nos pueden hacer que cambie finalmente todo el potencial y la densidad de lo que vimos, para bien o para mal. O sea, puede ser que nos den más densidad porque hay lotes que estén ubicados en cierta zona. Les decía que el uso de suelo en la ciudad viene de un programa de toda la ciudad, en el cual de alguna manera, no sé si bien o sé si mal, ¿no? La autoridad ha ido determinando que ciertas colonias tienen un mayor potencial para desarrollarse que otras, que pueden verticalizarse más. De hecho, una tendencia universal es precisamente la verticalización de las ciudades. Se vuelve tan caro el suelo que la única forma en que la gente pueda seguir teniendo acceso a vivir en ciertas zonas, pues es yéndose para arriba. ¿Sí? Obviamente que acá hay otra serie de factores que impiden o cohíben el que el desarrollo se verticalice tanto, pues que tiene que ver básicamente con los servicios, ¿no? Este gran boom que ha habido en toda la zona de la del Valle ya tiene varios años, que ha provocado un caos espantoso de servicios, de estacionamiento. Entonces, pues por eso es que se inhibe, pues de alguna manera. El Benito Juárez, de hecho, en muy corto lapso se tuvo que cambiar el programa de desarrollo urbano de la delegación, porque la delegación no permitía hacer inmuebles de departamentos de 60 metros en colonias como la del Valle y todo esto, ¿no? Entonces hubo una norma que lleva 2 años suspendida la norma, nada más, y todavía no pueden sacar una nueva, ¿no? Que es la norma 26. Esa norma decía que podías construir en la delegación Benito Juárez siempre y cuando fuera vivienda que no pasara los 60 metros y sobre todo que no pasara de cierto valor. ¿Sí? Estaba ligado a salarios mínimos. Entonces, ¿qué hacían los desarrolladores? Otra vez, lo que he venido platicando del tema de la corrupción y todo eso, pues entonces te vendían el departamento sin acabados y con eso no rebasaba el tope que te ponían. ¿Sí? Y si para el tema de la superficie que hacían, pues te vendían los departamentos y después te los juntaban, pues ¿cuál es el problema? Entonces eso generó obviamente un gran caos hasta el momento entonces que llegó, que dijo la autoridad no aplica más la norma en esta delegación, ¿sí? Y además vas a tener que demostrarme que efectivamente con todo y acabados y con toda la superficie que esté completa y de los individuos y de esto y del otro, no pasas de tal superficie. Y entonces pues, obviamente eso ya hizo que cambiara. Pero la autoridad siempre tiene que estar yendo atrás de toda la vuelta que le vamos dando a un montón de cosas, ¿no? Y en este caso los desarrolladores. Y luego la autoridad se le ocurrió, en este caso a Mancera, cuando empezó su sexenio, traerse como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda a un desarrollador. ¿No? Claro, pues duró lo que duró, ¿no? Obviamente, pues le tenían encima en muy poco tiempo pues, un montón de asociaciones y demás. Y ese era el director de Baica, que es una de las grandes desarrolladoras. Entonces así se da el tema de los intereses.
¿Por qué les digo todo esto? Porque todas estas normas precisamente lo que buscan es seguir protegiendo, incentivar donde se puede, pero también desalentar donde no. ¿Ok? Entonces por eso tenemos algunas otras zonas, algunas zonificaciones en donde es para bien o para mal va subiendo la densidad, ¿no? Las zonas con potencial de reciclamiento, de desarrollo, de mejoramiento son zonas, y de integración metropolitana son zonas donde normalmente vas a poder construir más niveles. O sea, ¿a qué voy con esto? Que yo puedo tener una zonificación, ¿no? Entonces, es toda una colonia, donde ya, como veíamos, me puede ser que yo tenga una que diga H3, 40, como veníamos, ¿no? Pero me dice que por esa colonia en particular que está acá, ¿sí? Porque esa le toca a este eje y le toca a este eje, ¿sí? Esta en particular puedes aumentar tu densidad a lo mejor a un H5, a lo mejor te diga lo mismo de área libre, ¿ok? Y entonces eso está tipificado y está muy claro finalmente en cada uno de los programas. ¿Por qué? Porque aquí está detectado que por temas de edad, claro, vienen otros estudios de impacto urbano, de impacto vial, de impacto ecológico que van a hacer que tu proyecto cumpla con ciertas consideraciones. Pero a eso se refiere con estas normas en la situación. O puede ser que haya otra, ¿sí? En la que al revés, en la misma delegación, pues aquí tengo otra colonia que está por acá, ¿no? Y esta al revés es una zona de conservación patrimonial como la que veíamos hace rato, en donde no importa que acá yo tenga un H6, a lo mejor aquí en la de conservación patrimonial no me van a dejar H3. Porque ahí se busca, ¿sí? Resguardar un cierto patrimonio, una cierta fisonomía, ¿no? En el centro, por ejemplo, ¿no? Entonces esas colonias, aunque tengas el potencial o que tengas la infraestructura como para hacer más niveles, acá no te van a dejar, pero ya por otro tipo de cosas. ¿Correcto? Entonces por eso es un sitio tan complejo, ¿no? Del uso del suelo. Y aquí hay que irlo viendo, ¿no? Y luego aparte todo está todo el suelo de conservación, del que ya hablábamos en un principio, ¿no? La zona Coajimal para salir de Cuernavaca y todo eso, ¿no? Que tiene todo eso, ¿no? Entonces ya les decía, áreas con potencial de reciclamiento, bueno, finalmente puede aumentarnos el número de niveles, ¿no? En las áreas de actuación lo mismo, ¿sí? En áreas de integración metropolitana, esas nos hablan del límite entre la Ciudad de México y el área metropolitana, ¿no? Tenemos zonas muy claras donde pues, la ciudad no termina en el Distrito Federal, ¿no? Entonces aquí tienes, por ejemplo, Miguel Hidalgo, y acá ya puedes tener Naucalpan, Mexilucan, en fin, ¿no? Entonces, aunque toda esta zona, por ejemplo, sea H3, te dice que todos los predios que dan a este límite, todos los que estén aquí al frente que tengan número oficial y todo hacia esa calle, pueden tener un aumento de densidad, que a veces es significativo. Entonces sí tenemos que ir analizando no solamente la zonificación, sino todas estas cuestiones, ¿no? Lo que les decía en las de conservación patrimonial es al revés. Me dejaban a la fuerza hacer 5 niveles por zonificación, pero resulta que esto que ven aquí como calerita, ¿no? Es el edificio que está al frente de este terreno. Y entonces lo que voy a construir atrás no se puede ver desde la calle de enfrente para conservarlo. Entonces no nos van a permitir, aunque el uso del suelo tenga el potencial de 5 niveles, ahí van a decir acá. Además de que no lo puedes demoler, porque está protegido. Sí, y hay distintos niveles de protección, hay 3 niveles de protección, desde el más duro que es que no puedes hacer nada, ¿sí? Hasta aquel que sí puede demoler todo menos lo que se llama la fachada y la primera crujía, que es hasta donde estamos. Entonces fíjense otra vez la complejidad, ¿no? Resulta que yo tengo un terrenote que yo pensé que era un terreno que tenía muchísimo potencial, pero a la hora que me va a reducir por estas áreas, no sé si han visto por ejemplo aquí, bueno, es más, la torre nueva que hicieron aquí junto a Plaza, a la Torre Mayor, el nuevo edificio de Reforma, se llama Torre Reforma, de hecho. No sé si han visto que tiene una casa. Esa casa la movieron y la regresamos, pero no la pudieron tirar. O sea, con un sistema constructivo especial agarraron. La movieron para poder hacer excavaciones, demás que ya terminaron y va de regreso. Pero no la tiraron. Entonces, y así hay muchas zonas en las que
A lo mejor esa casita que tienes al frente, aquí hay un banco que se llama Reformas, que está camino hacia, y saliendo de aquí hacia Reforma, también ahí tiene una casa, que es una casa porfiriana, ¿sí? Que la tuvieron que conservar. Y atrás que conservar, y atrás está el edificio de cristales, muy moderno. Entonces eso te restringe también, ¿no? ¿Correcto? Bueno, las de preservación. Tenemos todo lo que son las normas generales de ordenación, que son parte de las que hemos visto que también aplican, ¿no? Ya lo vimos lo del costo y lo del curso. ¿Qué pasa? Porque hablamos de desnivel, pero para que vean que todo está contemplado. Hablamos que a partir del nivel de banquetes es cuando cuentan los niveles, ¿no? ¿Y qué pasa si tengo pendiente? Si tienes que Pendiente. No pendientes. ¿Ok? Entonces, ¿desde dónde estas normas te van diciendo? Pues, por ejemplo, en la zona de las Águilas, en Tarango, ¿no? Pues tienes esto. Y dices, ¿cómo cuento mi nivel? Si este es mi nivel de banquetes aquí, ¿no? Entonces dices, pues está muy fácil. Yo subo 1, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? 4, 5, 6, ¿no? ¿Digo, no? Ahí las normas te van a decir realmente cómo se calcula y es una cuestión, obviamente, de trigonometría, de cómo vas calculando los distintos niveles que tiene que ver, ¿no? Y vamos a hacer platico porque es también si es descendente o si es ascendente. ¿Por qué? Para que no nos vayamos tampoco con la fila. Dice, pues ya la hice, ¿no? Entonces, porque le dices a la autoridad, oye, pues mira, sí, vea, desde el frente de mi casa tengo para ver niveles, ¿no? No, que acá tengo un zapato así. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando se fusionan dos o más predios y uno de ellos se ubica en zonificación habitacional? Todo se convierte en habitación. ¿Sí? O, en los últimos casos, cada uno, hay personas en las que cada uno va a conservar sus usos. ¿Qué pasa? Y eso va a ser, hay zonas que aquí Rodrigo y Rocío lo tienen muy claro, porque esta zona están ellos en la Florida, con la galletita que está atrás de Insurgentes. ¿Se llama qué? ¿La que es paralela a Insurgentes? el Coyoteca. La inmediatamente, ¿no? Pues ahí resulta que los predios que dan a Insurgentes, pues ya quedaron pegados, muchos de esos quedaron pegados a la calle, aquí está la callecita de Coyotitla, ¿no? Y este es Insurgente Sur. Entonces, ¿qué hicieron muchos? Aunque los predios deberían hasta acá, decían, pues fusiono con el de Insurgentes para que me den el suelo. Porque Insurgentes es habitacional mixto y todos de 15 niveles o 20 niveles, ¿no? Y pues amarro, ¿no? Pues que dijeron, venga. Si este es habitacional y fusionas, y este es habitacional mixto, estos dos se te convierten en obviamente que te digan la vuelta, ¿no? Y cierto, pero en principio, imagínense todas las casas que están aquí de este lado. Y entonces de repente te aventaron, ¿no? Y en la Corona de Florida, ¿no? Cuando te va el metro ahí, y de repente te aventaron 15 pisos, ¿no? Entonces, pues tiene que estar, de alguna manera, la autoridad pues, mediando entre unos y otros, ¿no? Entonces, agua, porque a veces tenemos que decir, oye, pues es que yo quiero comprar el de punto y entonces ya funciona y ya tengo. No. Subdivisión de predios también nos dice la norma que no tiene, hay un frente mínimo cuando van a subdividir un predio. Entonces también es bien importante. A veces nosotros tenemos a lo mejor alguien que trae una sucesión, que son 4 hijos, entonces tienen un predio de X superficie, entonces quieren subdividirlo. ¿Sí? No puedes tener menos de X superficie según el tipo de uso, ni menos de 100. Para sobrevivir. Entonces todo eso también tiene que ver con las normas y cosas que de alguna manera son. Y si no lo sabemos, y esto no lo vamos a aprender de memoria, pero entonces cuando nos sucede esto, pues por lo menos prender un poquito de alarma y saber. Y no decirle a la gente, fírmeme aquí el contrato y no, es bastante común que haga en nuestro medio, ¿no? ¿Correcto? Bueno, y hay otras normas de ordenación que tienen que ver con las alturas. Este es para el cálculo del vientre, que ya vimos. De A, densidad alta, baja, media, etc.
¿Ok? Aquí me voy a volver a detener porque eso nos tiene que quedar bien claro, pero si no, no logramos hacer finalmente la opinión de valor para cuando probamos algo para un desarrollador. Entonces, nos queda claro que para obtener el número de viviendas tomamos toda la superficie del terreno. ¿Ok? Y tomamos toda la superficie del terreno, pero nos limita que nada más vamos a poder construir en una parte del terreno. ¿Ok? Entonces, si lo hiciéramos nosotros de alguna manera, ¿no? Que decíamos que era un H3, ¿no? Yo tengo este terreno, que ese terreno sigue para atrás, ¿no? ¿Ok? Entonces este terreno dijimos que tenía 2000 metros, ¿sí? Y ese es lo que voy a tomar para sacar toda la superficie, toda, ¿ok? ¿Sí? Y lo que me está diciendo es que ese número de viviendas, en el caso que me salían 30, las voy a poder construir aquí. 30 viviendas y tengo que dejar esta zona sin construir. ¿Sí me queda claro? Sí. ¿Eh? Si tenía 30 viviendas, que ahorita me preguntaban, ya son más. Si son 3 niveles, 10 viviendas aquí, 10 viviendas aquí. ¿Sí? ¿Esas zonas sin construir pueden tener ahí los estacionamientos? Sí. Sí, ya comentábamos, puedes tener los estacionamientos, pero no puedes ponerle cemento. Tiene que ser un piso permeable. ¿Okay? Que se usa ese que se conoce como adopasto, que realmente es el que viene con el cuadradito, ¿sí? O haces alguna retícula en que le dejas algunas partes sin el cemento para que pueda filtrar. O sea, insisto, la idea de esta norma del área libre es para que se filtre agua al subsuelo. Porque como durante siglos hemos estado bombeando agua del subsuelo, acuérdense que cosas dentro de un lago, entonces pues está sumiendo, ¿no? ¿Ok? Y que cuando no lo haces así, entonces tienes que poner un sistema alternativo de recaptación de agua pluvial. ¿Okay? Sistema de transferencia de potencialidad es otra complicación. ¿Sí? Porque ahí es que, como decíamos, hay zonas en donde puedes construir 3 niveles, pero te limita por la altura que tienen los edificios en la zona, como en el centro, ¿no? Vamos a suponer que yo en el centro, por la infraestructura que tiene igual, me deja construir 3 niveles. Pero de acuerdo al INBA y a lo que veíamos del programa de esa zona específica que está protegida, como Coyoacán, San Ángel, pues resulta que yo nada más puedo construir 2, ¿no? Por reglamento de patrimonio. Patrimonialmente no te dejan más que 2. Eso lo determina el INBA. Por potencial de uso de suelo puedo 3, pero por restricción patrimonial tengo 2. Entonces este es un área que me sobra. No, me sobra. Lo pongo así entre comillas porque ahí es donde lo vamos a hacer. Dice, me sobra. Entonces, aquí dijimos que tenemos un potencial de 3 niveles. Puedo usar 2, me sobra como potencial un nivel que lo puedo transferir a otra zona donde se permite. O sea, un programa delegacional puede decir, oye, tú puedes transferir potencial de otra zona a esta colonia. ¿Correcto? Y esto también se puede. Porque algún desarrollador te va a preguntar, oye, ¿no hay transferencia de potencialidad? ¿Y qué no? Entonces tenemos que checar que en la delegación si hay o no potencialidad para esto. Entonces siempre nos dice el tema de transferencia de potencialidad qué zonas son emisoras de potencial y qué zonas son receptoras. ¿Ok? Porque no les dije usados, concéntrense. ¿Dónde se ve ese detalle? Los programas. Todos los programas, dice, hay programas que ya de entrada te dicen, en esta delegación no permitimos transferencia potencial en ninguna cámara. ¿No? Y el otro te dirá, permitimos en tales y en tales y en tales cosas. ¿Ok? Zonas federales y derechos de vía, bueno, también sabemos a los lados de las torres de transmisión eléctrica,
tampoco se puede construir 15 metros del eje, pero donde están las torres 15 metros por un lado y para el otro, no se puede construir. ¿Cómo nos afecta y por qué es importante saberlo? Pues yo estoy comprando este terreno y yo desarrollador estoy comprando este terreno, pero en todo esto no puedo construir. Entonces mi análisis de potencial de negocio pues ya me varió totalmente, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Igual el tema de los derechos de los ríos, ¿no? También hay unos derechos. Dime. Pero a ver, Salvador, o sea, no sé, tengo este terreno y quiero ver cómo lo voy a promover. Entonces me meto a Sedubi y sale un uso de suelo X, pero a lo mejor hay, o sea, ¿cómo sé que hay todo esto? Más, ¿me lo va a decir ahí de entrada para que yo vaya y lo busque? Sí, vamos a acabar, por eso ahorita ya me estamos apurando, porque ya se está viendo el tiempo encima. Le estoy hablando todo el tiempo que hay un sitio, en el caso de la Ciudad de México, no acuérdense de todo el país, en el caso de la Ciudad de México hay un sitio donde entras y le dices el número de cuenta predial, lo ubicas el predio y te va a decir, aquí se puede esto y esto y esto y esto. Algunas otras cosas sí tendrás que entrar más a detalle, pero en principio como información no oficial, porque el gobierno también así lo pone, pero vas a saberlo. Lo que sucede es que empiezo explicándoles todo esto para que después podamos interpretarlo. Si nos vamos directamente al software, no a decir, ¿qué quiere decir aquí? ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué quiere decir B? ¿Qué quiere? ¿Sí? Pero tenemos eso, esa es la ventaja. También aparece si ya el terreno transfirió su potencial. No. No, pero eso tú, a ti lo que realmente para comercializar un inmueble lo que te interesa es que sea receptor. Que pueda recibir, no si transmitió o no transmitió. En un caso hipotético, sí podría dar a promover un terreno que ya transfirió su potencial y que a la hora que ya se venda resulte que no pueda comprar absolutamente nada. No te entiendo. O sea, el emisor de potencial vas a calcular el valor y todo eso de acuerdo a lo que tiene construido. Lo demás es aire. Por eso hacía esta aclaración. Este es un emisor, entonces pues tú vendes esto, pero es aire realmente lo que estás vendiendo. Si yo voy a promover este inmueble, pues nada más lo vendo con lo que tiene. ¿Correcto? No con esto. Porque además, lo que tú vendes es que es una fórmula bastante compleja. Yo se los refiero para que cuando les pregunten eso, pues entonces hay que los conflictos de alarma y entonces ya entraremos al detalle. No quiero seguirlo complicando, pues. No, es nada más como que nos quede claro. A mí me interesa, por eso particularmente para lo que estamos viendo, es si un predio es receptor. Porque entonces sí me puede cambiar mucho el valor. Porque no es lo mismo que pueda construir 4 elementos que 4 elementos. Pero no todos los terrenos pueden ser emisor. No. Okay. Eso depende de un fideicomiso. Y ese fideicomiso te dice qué predios son emisores, en qué zonas están ubicadas. Prácticamente son en las zonas protegidas, ¿no? ¿Y qué predios pueden ser receptores? Te lo comento brevemente porque existe como que el rumor de comprar un terreno en Xochimilco o algo así y transferirle todo el potencial hacia un terreno en otra. Y al final ya el de Xochimilco ya te quedó sin nada. No. Ok, entonces. No es así. Ok, no es así. No es así, no. Lo es muy sencillo. Sí, no, además, Xochimilco no es emisor de potencial. En términos generales, casi siempre es el centro y algunas zonas patrimoniales. Entonces, te digo, hay que fijarse más que nada que puedan ser receptores, eso sí nos puede cambiar. La ampliación de construcciones existentes, lo de barrancas también es todo un cálculo bastante complejo, ¿no? Y lo que les decía, la norma 26 es la norma que ayudaba finalmente a poder también construir más viviendas. Está suspendida, la acaban de hecho termina la suspensión hoy, no creo que la vayan a retirar. Ya lleva cerca de 3 años, que además la suspenden 6 meses y otra vez, pues no hay nada que esté sustituyendo a esta norma, ¿no? ¿Correcto? Bueno, también sobre las vialidades, decíamos que nosotros podemos tener una colonia. Cada una de estas líneas es una calle, Entonces en esta colonia vamos a suponer que la zonificación me dice que es un H4 40.
¿Ok? Pero resulta que el predio que yo tengo, mi cliente, el predio que tiene, está aquí. En esta, que la pongo doble línea, porque esta es una avenida. Y es la avenida, por ejemplo, División del Norte, ¿no? Entonces, aunque todas las zonificaciones H4, me dice que todos los predios que tengan frente hacia División del Norte, por un lado como del otro, puedo aumentar, por ejemplo, dice H420, y puede incluso convertirse todos estos predios en un HO, ¿sí? En un HO 4 o en un HO8, eso también lo dice tanto el plano como al sitio donde vamos a entrar, que es donde se está, ¿no? Ahí nos dice exactamente que puede también tener esta zona. ¿Sí me queda claro? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces vamos a irnos a la página de la Ciudad MX, que es donde se checa el uso del suelo. ¿Ok? Una pregunta, Chava. Sí. Hoy en día tiene por ejemplo, ese H4 y en 2007 hay un antecedente de que hubo un certificado de zonificación que decía H8. ¿Hay manera de hacer retroactivo ese? Certificado de derechos adquiridos, ya lo comentamos. Con el RAI tienes que hacer el trámite y demostrar que tú en su momento tenías un derecho adquirido. Obviamente, para tener un derecho adquirido tenías que haber tenido construido y haber usado como tal. O sea, si es un terreno vacío y dices, es que antes tenía un permiso y ahora ya no lo tiene, no, pues claro que no. Eso ya sería un cambio de uso. No, por ejemplo, es una propiedad que tiene dos niveles. Su uso actual tiene H4. En el 2007 había un certificado de zonificación que decía que tenía hasta un H8 para construir. No se puede regresar a tener ese beneficio. No. Los derechos adquiridos es si hubiera construido en aquel entonces esos niveles. Ahí sí. Pero si no, le van a pedir el certificado actual. Sí. Con el nuevo programa. Entonces, para eso no sirve de nada ese antecedente. No. ¿Ok? Bueno, entonces, en la página la página se llama ciudadmx.df.gov.mx. ¿Ok? Aquí es donde entramos a verificar nosotros. Entonces podemos checar por cuenta catastral. ¿Alguien trae alguna cuenta catastral que quiera checar? Sí. 010. Nos pide nada más, le dan clic acá donde dice cuenta catastral, nos pide nada más siempre los primeros 8 números. 010 061 17. 061 17. ¿Ok? Le damos buscar. ¿Ok? Y fíjense, ahí ya me está apareciendo que es en la calle de Chihuahua, en la Roma Norte, ¿sí? Y la superficie, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí está el predio. Y aquí tiene un letrero como en moradito, como en fuchsia. Normatividad del uso de suelo. Y entonces hay que darle aquí. 16 millones. Ahorita vamos a ver si no te derrumbamos el precio. ¿Okay? O sea, tú eres el comercializador y yo soy el desarrollador. ¿Va? Okay. Entonces fíjense cómo aquí dice zonificación. ¿Quién me dice qué zonificación tiene? No se ve. H420. ¿Qué más? M. No se nos olvide la M, que es para la densidad. La M es una vivienda cada 50 metros de terreno. Aquí ya tradicionalmente ya me dice cuánto es lo que puedo construir y cuántas viviendas. Ahí hicieron el curso. Sí, todo lo que tiene la información aquí cuando aplica esta normatividad, todo ya lo tiene. Ya, lo único que hay que hacer es aquí verificar. ¿Quién me ayuda? El terreno tiene 244 metros. Vamos a verificar. ¿Tiene de área libre cuánto? 195. O sea, puedes construir 195 por nivel.
lo dice, solo. A ver, Chacho, espérame, porque si no nos hacemos bolas. Pero primero vamos a sacar la en planta baja. 244 menos el 20%, ¿cuánto da? 195. Ok. Y luego en niveles tengo 4. 195 por 4. 780. Está bien, ¿no? Ok. Viviendas. Qué bien, bien rápido. Pero ¿cómo lo calculamos? A ver, uno solo. ¿Qué voy a dividir entre qué? El total de la superficie, ¿no? El total de la superficie del terreno entre la norma. 243 entre 50. Si los decimales son .51, sube. De .50, baja. ¿Ok? Son 5 viviendas. ¿Correcto? Y además, ¿se acuerdan que les dije que una cosa es lo que es la zonificación y otra es los usos compatibles? Pues aquí dice ver tabla de uso, ¿no? Aquí. ¿Ok? Uf, es hermoso, pero Solo habitacional. solo habitacional. Aquí no hay ni la carnicería, ni el changarrito, ni la miscelánea en planta baja, nada. Solamente vivienda y servicios de... Este es lo importante, porque acá es todo lo que y garitas y casetas de vivienda. Pero sí se puede una oficina. Nada. ¿Correcto? Oficina de gobierno. Por eso les estoy diciendo que en eso no lo pelen. Género, subgénero, tipo, lo que nos importa es esto. Sí, porque es toda la clasificación que hace el gobierno. Puedo hacer una caseta Lo de mismo. Lo importante son los usos primitivos. ¿Ok? Ok. Sí, pero esta es la roja, muy bien para habitación. ¿Estás del lado del que comercializa o del lado del desarrollador? Es inmobiliaria. No, pues de la inmobiliaria. Pero parece la dueña, no la inmobiliaria. Y luego por eso nos va como nos va. Iba a decir como decía Derbez, cálmate, chamaca, Párale. sí, párale. ¿Ok? Vienen además que dice normas por ordenación, entonces es una zona de conservación patrimonial aparte. ¿Ok? Entonces, acá me dice que las áreas de conservación tienen que cumplir además. ¿Ok? Ok, luego, bueno, aquí viene ya cómo es cada una de las normas, lo del COS y el CUS. Si se fusionan dos o más predios, si uno de ellos se ubica en zonificación habitacional, ¿se acuerdan que ya lo comentamos? Aquí nos dice que va a pasar. Entonces ustedes tienen que dar clic acá, ¿verdad? Fusión de dos o más predios cuando uno de ellos se ubica en zonificación habitacional. Cuando dos o más predios se fusionan y en esta fusión se incluye el uso habitacional, podrá optarse por la zonificación que mejor se adapte a las necesidades del proyecto. Por eso les decía que hay una norma general, pero después en cada delegación y en cada colonia no puede. Por eso hay que darle clic a todo esto. No irnos con lo general, ¿no? Siempre y cuando los acceso y salida no se genere por la zona habitacional. ¿Okay? Entonces ya me está diciendo que yo fusiono dos predios, como el caso que les ponía, no puedo tener ni entradas ni salidas por esa casa. Todo tiene que ser por. ¿No? Debe ser por efecto hacia la zonificación que permite el uso. En lo que respecta a la altura y área libre, prevalece la zonificación elegida y deberá adaptarse al entorno de la zona de acuerdo a lo señalado por el programa de desarrollo humano. Entonces, sería algo parecido a esto que también comentábamos, ¿no? ¿Qué pasa si yo aquí tengo dos predios? Tengo un predio que me da hacia el mismo norte, pero tengo un predio que me da acá atrás, a la calle de atrás. ¿No? Si los fusiono, en este caso en particular me dice que puedo optar por el uso de suelo, pues el que más me conviene, ¿no? Que se le adelante, ¿no? ¿Sí? Pero con una serie de restricciones.
Dice, pues sí, pero pues no vas a poder entrar ni salir ni nada por acá, todo tiene que ser por acá. ¿Ok? Vamos a ver acá en el gráfico. ¿Qué más tenemos? Área libre de construcción y recarga, ya vimos lo de las áreas libres, ¿no? Alturas de las edificaciones y restricciones, en fin, todas estas hay que estarlas checando. Eso es lo que estaría haciendo un desarrollador para ver efectivamente si va a poder construir todo lo que aparentemente me decía la zonificación y lo que me decía el que está comercializando el producto, que dice, varios dicen aquí que es muy bueno, ¿no? ¿Okay? Entonces estamos verificando, ¿no? Entonces aquí me dice qué otras restricciones tengo, ¿no? Si hay subdivisión de predios, con el cálculo del número de viviendas ya sabemos. Locales con uso distinto al habitacional y zonificación habitacional. Entonces también ahí me va a decir si aquí particularmente puedo o no. Los locales con uso distinto al habitacional establecido con anterioridad, ¿sí? Podrás obtener el certificado de acreditación por derecho a tener. No, ahorita, no. Pero si tienes chance de demostrar que siempre tuviste ahí un changarrito y todo eso, y pagaste tus impuestos y tu predial y todo eso de acuerdo a ese otro comercial, pues ahora sí, no, te van a quitar. ¿Ok? Y luego dice acá las normas de ordenación, incremento de normas de ordenación. Aquí dice que la norma 26, que es la que nos podría ayudar a tener más viviendas, suspendida el 30 de septiembre. O sea, puede ser que mañana valga lo que nos están diciendo. Que ese es el muy optimista, yo no creo que la vayan a ver. ¿No? ¿Ok? Y pues nada. ¿Qué más? ¿Qué me alegas a su favor? Y luego todavía sitios patrimoniales. Dice que no aplica. Dice, ahí nos dice que si está catalogado, y dependiendo del nivel que tenga de catalogación, ¿qué puedes y qué no puedes hacer? O sea, cuando todavía está catalogado, aparte, ¿qué tal te dice? Pues no puedes ni tirarlos. Entonces, pues ya las 5 ya no me van a caber en ningún lado. Para ver la leyenda. ¿No? Entonces, demoliciones, ¿en qué caso puedes demoler? ¿En qué caso puedes sustituir? ¿En qué caso puedes cambiar algunos acabados y algunas cosas? ¿No? ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué puede ser? Obra nueva, por ejemplo, no dice nada. De entrada, si dice inmueble afecto al patrimonio cultural urbano de valor artístico por el INBA, dentro de los polígonos de área de conservación patrimonial, aunque aquí digan niveles de protección no aplica y zona histórica no aplica, tienes que ir a Bellas Artes a checar qué onda. Ahí a la dirección de monumentos que está frente al Palacio de Bellas Artes. ¿Como comercializador o como desarrollador? ¿No? Tú me quieres demostrar que Creo que no vale. ahí dice no aplica. Acuérdense, y me voy a ir a esta leyenda para que nos quede claro, porque es otra de las cosas bien cambiadas, ¿no? Pero dice aquí, versión de divulgación e información no produce efectos jurídicos. O sea, sí pero no. ¿Sí? Ahí está, desde un sitio oficial del gobierno, ¿no? En su página donde te dice sí, pero no. ¿Ok? Entonces quiere decir que por eso siempre tenemos que tramitar constancias, certificados y todo esto, y es lo único que nos va a dar todas las empresas. O sea, el gobierno se desliza y dice, pues es que a lo mejor la cajetilla ahí con información, o el güey que estaba capturando su boca, y entonces yo ya me deslindo, ¿no? En el caso que les aparezca la leyenda de que tiene, o está afectado, o está en zona patrimonial, porque aquí está afectado el inmueble, eso ya tenemos un mecanismo. Pero puede ser que esté en zona patrimonial, aunque el inmueble, o sea, que sea colindante a uno. Vamos a suponer ahí mismo en la Roma que tú tengas una casa junto a la iglesia de la Sagrada Familia, por ejemplo, allí en un estado de puerto. O ya no por estar justo, ya te van a poner un montón de restricciones. En el certificado de zonificación aparece también la restricción de Bellas Artes. Pero lo que hay que hacer aquí es pedir un certificado. ¿Qué viene abajo? Que el certificado, sí, pero de todas maneras, aunque no apareciera, si ya hay esta información, yo, porque en este caso sí me pongo del lado del desarrollador, ¿sí? Yo voy a checar efectivamente. Aunque me traigas el
certificado más actualizado y todo lo que tú quieras, yo inmediatamente voy a ir a checar. Si ya aquí me apareció una señalita de alarma, me voy a checar a Bellas Artes, ¿sí? Porque además interviene Bellas Artes y interviene la Dirección de Sitios y Monumentos de la CEDUBI, interviene el INAH. El INAH es lo que tiene que ver con la zona, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El INBA tiene que ver con la construcción. Y CEDUBI pues, es la autoridad local. Entonces, de hecho, tu proyecto tienes que pasarlo por las tres instancias. Lo primero es checar ahí en Bellas Artes, el Palacio, ¿sí? En Juárez, no me acuerdo el número, frente al Palacio. Tú llegas un formatito e inmediatamente te van a decir si sí o si no. Oye, pues sí está catalogado y tiene nivel de protección 1. No puedes hacer así. Nada. Pues sí puede haber diferencias una vez que tienes el certificado de certificación con respecto a la página informativa. Por lo tanto, la recomendación es que en el momento en el que tengamos un inmueble con potencial para un desarrollador, pedir un certificado de certificación. Siempre, por eso me fui a esta leyenda. Independientemente que te diga en aquí que decía todo, vas a necesitar de todas maneras el certificado. Por eso es que un desarrollador, ¿qué haría yo ahorita? Con él como desarrollador le diría, bueno, te firmo una carta de intención en que si te quiere comprar por los 16 millones de pesos, te hago una contraoferta en 15, ¿no? Porque ya me decía que si puedo construir 20 departamentos, pues 100 negocios, si no, no. Pero dame 6 meses. Entonces es una carta de intención de 6 meses en donde tú te comprometes a no promoverlo y me das a mí la oportunidad de checar realmente todo esto, más todos los huequitos que hay en la ley y verificuetos para ver si voy a poder conseguir, si puedo traer transferencia de potencialidad, si ya viene la norma 26, todo eso es lo que viene. Correcto. Pero sí, en principio, si le sale esto, aunque diga aquí no aplica, si dice que es un inmueble afecto al patrimonio cultural, ya hay que ir a checar. Eso sí es de cajón. Salvador, cuando te refieres a la primera crujía, o sea, el frente y la primera crujía es el primer cuarto, ¿está? Sí, vamos a suponer que este es tu edificio, esta es la calle, y aquí tienes las primeras columnas o el primer muro, esta sería la primera crujía. Esto es lo que tendrías que conservar, ¿no? Exacto. Esto que está en azul. O sea, no es nada más el primer muro. No, esa sería la fachada. Es fachada y primera crujía. Y acá, todos los demás podrían, ¿no? Sí está así. ¿Correcto? Bueno, entonces, ya tenemos esto, entonces ahora sí vamos a entrar ya. ¿Cuánto quieres que puso Vamos viendo. ¿Ok? Entonces dice que tiene tenemos aquí nuestro terrenito, tenemos un H H4 20 M, ¿no? Bueno, ya en términos de cos y cus ya sabemos, ya lo hicimos, ¿no? ¿Sí? El cos nos dio, ¿qué? 190, ¿qué? ¿Charlie era qué? 195. 195, ¿no? Que es lo que puedo construir en planta baja. Ah, no, 156. No, está bien, 195. 195 por 3, puedo construir los 783, ¿no? ¿Sí? Ah, No, pero por ¿por qué? 4. No, es por 4. Por eso, ¿sí? Ah, 756. ¿Ok? Entonces, estos son los datos que yo voy a utilizar para determinar. Ya sé, además, que puedo construir ¿cuántas viviendas? 5. Viviendas igual 5. ¿Cuánto es 783 entre 5? 156. Entonces puedo construir hasta 5 viviendas de 56. ¿no? 156 metros cada uno. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿En cuánto puedo vender por metro cuadrado un departamento en la Roma ahorita? Ok. Por metro cuadrado. Por metro cuadrado, sí, claro. 55,000 pesos. 50. Sí, estamos hablando de Por eso, nuevo, sí.
Aquí, cuando un desarrollador normalmente hace análisis a veces más castigados, unos con riesgo, más optimistas, en fin, ¿no? Pero vamos a vernos con conservadores con unos 50. ¿Ok? Bueno, entonces yo puedo construir 783. No todos los 783 los voy a vender a 50,000 pesos, ¿estamos de acuerdo? Porque tengo... Entonces, de esos 783, ¿cuánto les voy a restar? De áreas comunes y demás. ¿Ya? Entre un 10 y un 15%, y eso tienes que ser muy buen arquitecto para que te dé, ¿no? Pero vamos a ponerle un 15, 783 menos 15%. 665. Entonces yo tengo 665 metros cuadrados vendibles. ¿Ok? No existe tampoco con la tuya. ¿Sí? 665 por 50,000 pesos el metro, ¿cuánto es? 3.327.000. Ah, no, 33 millones. 277.500. 33 millones, ¿qué? 277.000. 33 millones. ¿El número redondo? El número redondo vamos haciéndolo, ¿no? ¿Cuánto pagarían por ese terreno? ¿El 50% que está pidiendo el señor? Él me está pidiendo el 50% de lo que puedo sacar ahí. No, no, el 20%. No, el 20%. Bueno, por ser la Roma 25. Perdóname. 8 millones más o menos. Yo pago 10. Yo pago 6.600.000. En la Roma ahorita hay pocos terrenos, ¿no? En fin, entonces puede ser que te lleguen a pagar 25%. Entonces no te va a pagar más de eso. Si no, no te va a pagar. Entonces, ¿cuánto es el 25%? 8.250.000. Me estás pidiendo el doble. Para eso, todo lo que estamos viendo hoy fue para Bueno, si le quitas el 10% de las áreas comunes, a mí me daba 9 puntos. Si le subes 8, sí, le subes el 10% a esto. Le subes el 10% a eso y te das 9 millones. Por eso te digo, insisto, vamos a suponer, ok, es un proyecto que voy a vender dentro de 2 años, porque me preventa y todo esto, alcanza los 60,000 pesos, hazlo con 60,000 pesos, ponte el escenario muy optimista, de todas maneras. Justo tenemos un caso en la colonia Villaluro, bueno, ahí cerca, de que el cuate quiere 16 millones por el terreno, pero ya con esa fórmula que voy a ver cuánto es el valor del proyecto, lo multiplico por 25 y es lo que se puede vender. Ahora, imagínense, aquí además, ni siquiera estamos considerando que tiene un edificio catalogado. Sí, ese es el mejor de los casos. Sí, ese es que pudieras o no y poder cumplir encima de él. Entonces, por eso es otra vez, y nos regresamos ahí a la importancia del ACM. Entonces, en el ACM, cuando tenemos terrenos de este tipo, siempre el ACM hay que complementarlo con el terreno. Hay zonas en las que ni lo vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, Villa Verdún o un fraccionamiento cerrado, pues ahí sí ya sabes que es habitacional y que para qué me pongo a hacer. En estos de la Roma, yo ya de entrada sé que en esas callecitas, ¿no? Por eso, en cuanto me dijo 16 millones y vi la superficie, dije, te está señalando. Sobre la primera teoría, sin importar las dimensiones. O sea, si la primera teoría medía 10 metros de ancho, ya no quitas el terreno, si medía 20, etcétera. Y chava, por ejemplo, si tenemos, bueno, yo ahorita estoy por conseguir un terreno en San Pedro de los Pinos, son 2 casas, pero, o
sea, ¿cómo sumas los potenciales de construcción? Que una es de 300 y tantos y la otra es de 180. Entonces, ¿cómo lo sumas literal los dos usos de suelo? Si eso es la suma total o tiene alguna... Si los usos de suelo les aplica la misma zonificación, pues sí, es lo mismo. Y por eso decíamos en el caso de la fusión. Si la fusión tienes dos usos de suelo, ¿sí? Ahí podrás optar, como dice la norma, en el caso específicamente aquí de la norma, habría que ver, podrías optar por que tiene más densidad. Cumpliendo nada más con estos requisitos de que la calle que tiene menos densidad, por ahí no vas a poder poner entradas y salidas. ¿Correcto? Bueno, podemos toparnos en muchas ocasiones en que esto, en algunas zonas, diga cero. Bien importante, presten atención. Cuando dice cero, lo que aplica, en lugar de la literal A, B, MB, etcétera, aplica la literal que se llama las. Es para que nos acordemos, ¿no? Cuando aparezca las, ¿no? El cálculo se hace de una manera. Se hace tomando en cuenta las superficies de construcción, no las superficies. ¿Dónde voy a obtener el valor de Z? En el programa delegacional. Entonces el valor de Z me va a decir la superficie mínima que debe de tener cada departamento. ¿Ok? Entonces, por decir algo que en una zona de la Benito Juárez me dice, que tradicionalmente así anda, me va a decir la vivienda mínimo debe de tener 90 metros cuadrados. ¿Correcto? Volviendo a nuestro ejemplo anterior, que teníamos superficie máxima de construcción, ¿recuerdan? 1800 metros. Sí. ¿Cómo determino el número de viviendas? Superficie. Superficie máxima de construcción, que ya lo teníamos aquí como acá. ¿Sí? Superficie máxima de construcción. Es más, me voy a este ejemplo. 783. Si la Z me dice que es 90, 8.7, me da 8.7 a 9 viviendas. Eso es lo que podría conseguir aquí. ¿Sí? Pero otra vez, ¿ese 90, Salvador, te lo da cada zona o es pareja? Cada programa delegacional te lo va a dar. Tiene ahí adentro 60, 90, 120, te lo va a dar ahí o en el texto. O sea, todo programa delegacional tiene un fundamento jurídico, entonces aparte de haber un planito, hay una publicación en la Gaceta de la Ciudad, en la Gaceta Oficial, que es donde se publica todo lo jurídico y demás. ¿Okay? Entonces ahí es donde... Oye, Salvador. Y está entre 60 y los 120 metros, normalmente te va a decir 60, 90, 100. Y hay también el caso que en lugar de decirte niveles te dice metros, ¿no? En el caso de los programas parciales. Buena pregunta. En el caso de los programas parciales, vamos a entrar y nos va a decir, en lugar de número de niveles, nos va a decir altura 15 metros. ¿Y eso cuánto es en niveles? No, ahí tenemos que irnos al reglamento de construcciones, porque el reglamento de construcciones te marca un mínimo de altura de niveles. ¿Sí? 220, 230, ¿no? O sea, más lógico que para habitacional, no, 230. ¿Sí? Entonces divido 15 entre 230 y me va a dar el número. ¿Sí? Les dije que iba a conseguir. No, y todavía nos va a decir todo lo que no vimos además de la norma, pero el poder entrar a este sitio nos ayuda un montón, porque ya nos da un punto de partida impresionante, ¿no? Que podrán tener los vericuetos. Este fue un muy buen ejemplo, ¿eh? No, de veras, porque tiene lo patrimonial y tiene esto y tiene el otro, ¿no? ¿No? Una pregunta, Salvador. Mucha suerte. En 8 millones. Una pregunta. ¿Qué tan actualizada está esa información, Salvador? Actualizadísima. ¿Está bien? Sí. Mientras no haya un programa. Al día de hoy, sí. Sí, los programas delegacionales y los programas parciales constantemente luego están en revisión. Entonces, mientras no haya un aviso de que hay un nuevo programa y lo que se tarden en dado caso, ¿no? Pero ahorita es lo más actualizado. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Quién dijo sí? Suéltela.
Déjenme aquí. Vamos a buscar, por ejemplo, Oye, senador, con ese ejemplo, ¿cómo se le podría migrar la potencialidad del predio? por ejemplo, punto número 1, ver si es receptor. ¿Cómo veo? En el fideicomiso del centro histórico tienes que checarlo. En el mismo programa delegacional nos puede decir si esa zona es proclive o no. La Roma, lo más seguro es que no lo sea receptor, pero sería Porque en la práctica pues, se construyen hasta de más niveles. Sí, hay mucha práctica. Siempre hay Mucha plática. Sí, ¿no? Platica. Sí. Yo tengo un ejemplo, una casa en Vitalicio Robles, número 51, allí en la Florida. Ayer lo iba a checar los suelos, pero ya no pude. A ver, domicilio. Entonces, cuando no tengamos el número de cuenta catastral, podemos buscar por domicilio. Le dan clic aquí en el 3 que dice domicilio. Delegaciones Árbol. Sí. Colonia, Florida. Ok, calle. Vito Alessio Robles. Número. 51. Es que había dos calles. Sí, luego a veces esto pasa, ¿eh? Que aparece así como Avenida Vito Alessio y como Avenida B. Alessio Robles, o como Avenida Vito Alessio Robles, una con doble S y el resto, o sea, hay que buscar en todos. ¿Ven cómo? Les dije que era cartiano. La misma avenida dicha de tres maneras. Luego no diferentes, aparece el ¿no? número y te tienes que mover con Entonces, el mapita. no. Bueno, pero me voy. Si no, entonces el más que es ¿qué? ¿50 qué? 51. Me voy al 62, como dice Charlie. ¿Sí? Y entonces, aquí tienes una manita, ¿sí la ven? Con este me voy moviendo y pues ya si la tienes identificada, pues ya sabes para dónde está, ¿no? Aquí está Tecoyotitla. ¿Sí la ubicas? Sí, es el otro lado de Robles. Sí, hacia abajo. Más hacia la derecha, hacia abajo. Comunal, historiador, laboratorio, firma de Camelia. Sí, sí. ¿Sí la viste? Sí, por eso yo siempre les recomiendo que siempre tengan la cuenta, ¿no? Catastral. Porque además no es muy práctica la condenada aplicación, ¿no? Faltó otra calle, ¿no? De Avenida Vito. De quién sabe dónde, ¿no? Villanueva. Estoy en la Guadalupe. Ya está en otro país. No, Ya estoy en los Alpes suizos, miren. Había otra calle de Alessio Vito. A ver, va de nuevo. Hay horarios en las que cuesta mucho trabajo entrar, ¿eh? También para que lo consideren. ¿Cuál es el mejor horario? Entre 3 y 4 de la mañana. Acuérdate que es un trabajo de 24 horas. No, pero sí horarios antes de las horas hábiles. Es mucho más fácil. Oye, ya me salieron otros virtuales, Robles, un montón. Sí.
Pero no es de ese lado, entonces. No, es de el lado frente, derecho. porque es no. Es del otro lado de mi tablero, porque ellos son pares. A lo mejor están así divididos. Pares y nones. A ver. Bueno, aunque fíjense cómo aguas con esto, que luego, miren qué dirección dice. Entonces ahí luego hay que meter si hay que hacer otro trámite, porque oficialmente tiene otro, ¿no? Y hay que irse a pelear. Pero bueno, ahí está 501 metros. Habitacional, unifamiliar. Y dice niveles 0. Pero dice altura, es el que les decía. Esta es una zona protegida, tiene su propio programa parcial. ¿Sí? Por eso dice altura 9. ¿Cuántos niveles puedo hacer ahí? 3. Pues idealmente 3. 4 ya me van a quedar de menos de 250, 220. Dice 0, nos vamos a pagar. ¿Sí? Y ahí nos tendríamos que ir específicamente al programa, porque tanto superficie de construcción como vivienda permitida, entonces hay que checarlo a través del programa. Y dices intensidad. ¿Se acuerdan que les dije una cosa es los programas delegacionales y cuando tienes un programa parcial está por encima del delegacional? Entonces aquí sí hay que irse al detalle, hay que ir a buscar el programa para ver específicamente qué es lo que nos dice. ¿Ok? Y luego dice que está en una área de conservación patrimonial, o sea que aparte le va a pegar ahí alguna otra cosa. Ahora, y aquí está, dice que es un inmueble en área de conservación. Fíjense que es distinto, el otro decía que era un inmueble afecto al patrimonio, o sea que estaba catalogado. Y este dice que está en área de conservación patrimonial, en el perímetro B, y información de la norma. Entonces ahí nos va a decir, sí puedes construir todo lo que te dice el uso del suelo, pero mira, las ventanas tienen que ser así, de tanto por tanto, los acabados de tanto vacíos por tanto, en fin, te va a restringir en una serie de cuestiones, ¿no? Y luego, ¿se acuerdan que hablamos de normas por realidad? Sí. Entonces, aquí dice que sobre la avenida, bueno, ahí dice cero, permiso de esos robles, entre Insurgentes y Avenida Universidad le puede aplicar esto. Cuando les aparezcan, por eso siempre tenemos que irnos hacia abajo a ver toda la información. Cuando les aparezca más de una zonificación, nosotros podemos optar por la que más nos convenga. Sí, ahí está, ¿no? Entonces, uso del suelo y dice la tabla de uso, que también aquí es una zona que posiblemente haciendo nada más un análisis habitacional no sea suficiente. Si tiene un uso mixto, habría que ver en esa zona qué vale más a la venta por metro cuadrado habitacional o unas oficinas o algo mixto. Entonces fíjense como allá el estudio, ahí habría que hacer algo más, ¿no? ¿Qué dice tabla de uso? Que puedes hacer un montón de cosas, mira, unifamiliar, residencia de embajadores y jardines infantiles. Eso, ¿no? O sea que, porque lo que pasa es que la Florida, Chimalistac, todas están muy protegidas, realmente no puedes hacer. Le pones una buena fuente. Y además, pues, embajadas en esa zona, ¿quién va a querer? Y aquí está, para determinar el número de viviendas, hacia acá dice que es según el programa parcial, ¿no? Esto quiere decir PPH, no sé qué, programa parcial de seguro Chimalistac, etcétera, etcétera. Es una vivienda cada 350 metros de terreno. O sea, dos, porque va a subir allá, ¿no? Ok. Entonces ahí está, altura 9 metros, 2 viviendas. Es lo que tienes. Y acá fíjense que además cuando en algunas ocasiones habla de estos antecedentes, podemos checar el último certificado que tramitaron, que estaban pidiendo. Para ver cuántos metros por vivienda. Que nada más te dice 2 milímetros.
No, pues no dice la superficie máxima de construcción. Creo que no están apareciendo. Déjenme. Si no, miren, aquí me estoy regresando a la página de la CEDUBI para ver si ya están subidos aquí los programas parciales. Y aquí es donde ¿es Chimalistaco o es Florida? Entonces, ahí es, fíjense, aquí yo puedo checar, aquí dice Álvaro Obregón, Chimalistaco, acá dice el diario oficial. Entonces, aquí ya está el detalle de ese programa. Y entonces, aquí es donde vamos a encontrar, cuando les hablo de la Z, cuando les hablo de la densidad y todo eso, aquí es donde lo vamos a encontrar. ¿Ok? Aquí es lo que tienen que checar. Bien, ven todas las normas complementarias, hasta el número de estacionamientos que necesitan. Y aquí en algún lado debe decir la superficie máxima de construcción. Habitacional plurifamiliar, de los predios de más de 1000 metros podrán construir una vivienda por cada 500. 50% de área libre. ¿Ven? Aquí están las normas. ¿Ok? No, dos. ¿Dos casas, viviendas? pero al 50% de su construcción. O sea, 250. ¿Cuánto se llama el terreno? 500. Entonces realmente puedo construir dos casas de 250 metros. Y una encima de la otra. Bueno, habría que ver, pero a lo mejor pueden separarlas y hacerlas en dos pisos, 100 y pico metros por cada planta. Pero ahí con esto ya determinamos todo lo que se puede hacer, ¿no? ¿Sí estamos? Sí. ¿Bernie? ¿Es una? Y acá está el certificado, uno que tramitaron, en el cual pedían uso de suelos clasificados bien a cuántos procedimientos públicos y procedimientos privados. Sí, pero como que eso es una no se ve todas esas cosas. Entonces aquí lo que le pedían construir no sé qué y le está diciendo de hecho que está prohibido. En nuestro tratado de crédito está prohibido porque querían construir vivienda, comercio y un estacionamiento. Y dice que excede en una superficie de construcción de 2.700 y pico de metros que dijeron. ¿No? Porque ahí ya decía que el construir, ¿no? 10 millones. Máximo, ¿sabes qué? Lo máximo que se puede construir ahí son 1.000 metros. Porque habla que tienes que dejar 50% de área libre, ¿no? Pero puedes hacer, porque no hasta 20 niveles, bueno, hasta 9 metros. ¿Ok? ¿Cuál sería el precio? ¿Eh? Así, ¿cuál sería el precio? No, eso sí ya te vas a tener que mochar, ya no es nada. Es todo un estudio ahí. Hay que sacar los metros cuadrados. Sí, tendríamos que saber aquí qué es lo que podemos. ¿Cuántos están metros cuadrados? Aquí vas a vender, de hecho, sería una condominio de 2 casitas. Pero ¿tú crees que sea atractivo para un constructor, para un desarrollador? Depende de cuánto se lo vayas a vender. Si eres como Simón que quiere vender en 16 millones. Pues en la Florida por el 40, 45 máximo. ¿Qué? ¿Un condominio? Ajá, O sea, un condominio de 250 metros dices que cuesta 9 millones, 10 millones de pesos. Costaría un condominio, una casita de condominio de 250 metros, 9 millones en la Florida, 10 millones. Tú vas a conseguir 2, 20 millones. Tus terrenos deberías pagar 4 o 5 millones por año. Así va. ¿Ok? Y entre 500 metros, fíjense, me está dando 10,000 pesos el metro, pero cualquier portal te va a decir, ¿qué? ¿10,000 pesos nada más por mi terreno? Hombre, vale como 40 o 50. Sí, de veras. No sé, Benes, si ya te hayan dado ahí algún parámetro, pero... No, es una herencia y estábamos haciendo un estudio para proponerles un precio. Entonces, igual, porque es una casa en realidad. Ajá. Queríamos ver si por potencial de construcción se podía conseguir algo mejor como terreno, pero seguramente será como cosas. Todo lo que encuentren que está en zona patrimonial es muy complicado. Ahí sí, además, promover cambios de uso de suelo, ahí va a estar mucho. En general, en la ciudad ya es complicado, porque cualquier cambio de uso de suelo tiene que pasar por la aprobación de la asamblea de representantes. Nada más imagínate. No todos los predios valen la pena meterse a hacer ahí lobismo y demás con los
diputados y asambleístas y tiene que publicarse en un diario oficial un cambio de uso de suelo y está firmado por el jefe de gobierno. Y también normalmente terrenos abajo de 350 metros es más fácil por casa con construcción que por terreno, ¿no? A menos que esté súper ubicado así con unas normas de H5 para arriba. Exactamente, esta casa pues habría que ver si es una casa para que valga la pena todavía remodelarla. Entonces aquí lo que habría que obtener a lo mejor es esa casa cuánto valdría ya bien remodelada, ¿no? Y descontarle la inversión que habría que hacer, y ese sería el primer punto de partida para saber lo que valdría esa casa. ¿Sí? Si es una casa que es una casa vieja, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta remodelarla? ¿Sí? Y una casa nueva, ¿cuánto costaría? Tanto, ¿no? Y una casa remodelada obviamente tiene un valor un poquito más. Nosotros tenemos un punto de partida, digo, esta casa ya remodelada vale 8 millones de pesos, ¿no? Podría sacarla al mercado en 8. Pero hay que meterle 3. ¿En cuánto la puedo vender? Sencillo. Así, muy a grosso modo, pero eso es una primera aproximación. A veces acuérdense que no tenemos más alternativa que salir al mercado. O sea, echamos estos números, salimos y a ver qué pasa. ¿Sí? De la forma más exacta de saber cómo se está comportando el mercado, pues es estar en él. Lo demás podemos hacer todos los estudios sociales que quieran y que es puro. ¿Correcto? Bueno, pues muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda? Salvador, una pregunta. Entonces, si esta casa quisiera hacer el cambio de uso de suelo para oficinas, ¿tengo que hacer todo el trámite que ahorita mencionaste con la diario oficial y demás? Sí, y depende. Tengan mucho cuidado con estos sitios. Y otra vez me voy a referir al tema de los gestores. O sea, hay muchos gestores que van a decir, sí se puede, si en México no se puede. ¿Qué pasa? Que son trámites muy largos, se puede llevar un par de años. Pues te van a desangrar, sacan un montón de te van a sacar un montón de lana. Entonces, sí, pues ahora denos tanto, y ahora denos tanto, y ahora denos tanto, y van a cambiar las autoridades, van a cambiar no sé qué, y no tienen ninguna garantía. La garantía de éxito en un proyecto, en un cambio de uso de suelo, en zona que no sea tan protegida, es del 50%, ¿no? ¿Sí? Si hay usos de suelo que le han echado, quisieron cambiar el uso de suelo donde hicieron ahora la torre del centenario, ¿no? Esta torre que hicieron aquí pegada al segundo P, ¿no? Esta que es una pirámide invertida, ¿sí? Con el arquitecto Teodoro González de León, ahí metidos grandes desarrolladores, no pudieron. En Cuicuilco quisieron cambiar, ahí quería hacer su torre Carlos del Dip, ahí en lo que es Plaza Cuicuilco, era un proyecto de una torre de no sé cuántos niveles, y no pudieron, aparte de unidad como hay. Entonces, aguas porque les van a sacar dinero por el tema de cambios de uso de suelo, diciendo, pues ahora ponle tantito y ahora échale y ahí vas. Entonces hay zonas en las que dan y aunque se pudiera en algunos casos, pues puede ser tan costoso. ¿No? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, habitualmente, ya saben, ya terminamos. ¿Quiénes van a ir a comer el día de hoy? Si no, pues vamos todos. Entonces, ¿sí? Entonces ya hay por 3, ¿quién más? 4, 5, bueno, 5, 6 conmigo. ¿Listo? Gracias, jóvenes.